Pero muy buenos días. Un gran día hoy, este 27 de noviembre de 2022. Bendecimos a los hermanos que están presentes. Hoy estoy acá, clima festivo, sin que se ofenda a nadie. Ganó Argentina el partido que tenía que ganar ayer. Así que, bueno, estamos todos contentos. Hubiéramos tenido otra cara si México hubiera sacado un empate por lo menos. Bueno, para los hermanos de Centroamérica y de otros lugares, en la cultura nuestra acá en Argentina somos extremadamente futboleros, así que les pido que sepan entender. Saludo a mis hermanos mexicanos y hubiéramos podido estar en su lugar si nos hubieran sacado un empate, así que estamos contentos por nosotros y cada 4 años hay revancha, así que. Hermanos, quiero contarles por favor esta mañana algo que es importante. Les pido a aquellos que vayan a ver el video en vivo mientras esperamos que se conecten algunos desde su casa, que vamos a empezar a transmitir desde otra plataforma. Lo vamos a hacer, tengo atrás, no se alcanza a ver acá, voy a hacer un banner y lo voy a colgar para que en la página de Face, para que usted vea. Estamos queriendo cambiar de plataforma para la transmisión a YouTube. Lo vamos a hacer recién la primera semana del año que viene, así que vamos a transmitir en vivo desde YouTube. Mientras tanto, nos estamos tomando el trabajo lentamente porque necesitamos hacerlo así por una cuestión estratégica de difusión. Vamos a estar subiendo 2 estudios por semana de los estudios anteriores hasta que tengamos todo Hebreos, todo Apocalipsis, todo Efesios y lo que vamos presentando de Colosenses en Aula ICB. La página para que ustedes se puedan suscribir y me ayudan a difundirla así, y vamos extendiendo esta idea, esta perspectiva. No somos los únicos, pero todavía somos muy pocos que tenemos esta perspectiva de las escrituras y de la vida espiritual. La página se llama, el canal de YouTube. Tengo que aprender el vocabulario nuevo. Ya pasé mis 50, así que me cuesta un poquito, pero voy a hacer todo el esfuerzo para poder aprender el vocabulario de redes. Este canal de YouTube se llama Cristo a Full, todo separado, Cristo a Full. Sí, acá Moisés tiene una idea, dice ponga el canal en el link, así puedo suscribirme. Eso vamos a hacer. De mientras lo digo, Cristo a Full, comunidad global. Encierra un poquito qué es lo que pretendemos, que desde cualquier lugar, hoy la distancia física es más un concepto que una realidad. Internet nos ha acercado a todos, así que nuestra idea es ir fomentando una comunidad global donde podamos, entre gente madura que se le está revelando la vida de Cristo, el reino, la espiritualidad, que el Espíritu de Dios les está trayendo luz sobre todas estas cuestiones, podamos confluir en un lugar más. No es el único, hay otros también con quienes queremos interactuar, así que nos vamos a dar cita ahí en Cristo a Full, comunidad global. Puede buscarlo al canal y suscribirse. Ahora vamos a colgar el link al final de la clase de hoy. Así podemos interactuar, ¿sí? Y es más fácil la plataforma para compartir y seguir difundiendo. Vamos a seguir difundiendo en Facebook, pero queremos transmitir el vivo en YouTube. Bien, así que los esperamos ahí también.
Pero esto vuelvo a repetir, desde el primer fin de semana de enero. No vamos a cortar el aula en enero. Aquellos que lo quieran ver en otro momento lo van a poder hacer, pero queremos seguir desarrollando los materiales continuamente. Bien, le tengo a Carmen, lo tengo a Moisés, a quien más tengo por acá. Carmen y Moisés están saludando, buen domingo para todos. Moisés dice, empezó lo bueno. Bueno, gracias Moisés por tu aliento. Bien. Mientras acomodamos un poquito acá y ya estamos con el contenido de la clase. Pasó la semana pasada que la clase la pusimos a la noche. Algunos de ustedes, Carmen y Moisés, Alberto y Daniel estuvieron participando de la clase. Apenas pudimos dar la introducción, tratando de definir un poquito lo que es espiritualidad para nosotros, para mí, para los hermanos que confluimos acá. Decíamos qué es lo que queremos decir con espiritual, y entonces diferenciamos y expresamos de esta manera: espiritual. Ahí está Moisés diciendo, ya me suscribí. Buenísimo, Moisés. Decimos que hay una diferencia entre espiritual y espiritualista, que espiritual es aquello basado en la internalidad del hombre, en lo interno, la vida interior, y lo espiritualista, que es la corriente de alguna manera con más presencia en la iglesia, es Dios en el exterior del hombre. Dijimos que espiritual es para nosotros Cristo como una construcción colectiva, asociativa, vinculante entre los hombres, y la corriente espiritualista plantea la espiritualidad como una experiencia individual basada en un capricho personal, una cuestión almática, decimos nosotros. Un capricho personal o un paradigma religioso exclusivista que separa y nos inhabilita en la relación con nuestro prójimo. Básicamente nos dicen, no te juntes con fulano que tiene el diablo adentro, no te juntes con esa parte de tu familia que son unos paganos, son unos idólatras, nos inhabilita para el amor, cuando Cristo trajo otro un refresco del cielo, algo nuevo para la nación de Israel, inclusive para unirnos en una práctica del amor, básicamente. Y en tercer lugar decíamos, esto es solo repaso de la introducción que dimos el domingo pasado y que está subida en el canal también, dice video promocional. Nos ayuda si usted lo comparte en sus redes, ¿sí? Y decimos que espiritual es la vida crística como esencia o naturaleza que se abre paso en nuestra vida. ¿Por qué podemos crecer y dar frutos que permanezcan? Frutos verdaderos, frutos reales, no los frutos de la religiosidad. Hoy vamos a hablar de frutos a causa de la naturaleza que fue impartida en nuestro interior, a causa de la naturaleza que Cristo sembró. ¿Y cuál es esa naturaleza? La naturaleza divina, es su ADN, el ADN del Padre puesto en nosotros. Explico algo, acá me detengo y sirva a modo de introducción de la clase de hoy. Juan capítulo 1, en el verso 13, digo desde el 11, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a los judíos y los judíos, los suyos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les fue dado el ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 13 es clave. Dice el verso 13, a continuación, los cuales no fueron engendrados de carne ni sangre ni voluntad de varón, sino de Dios.
no fueron engendrados de carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y esa palabra engendrar es muy importante. ¿Cómo es que Dios nos engendra como hijos? Recuerde, en otro momento expliqué, nosotros no somos adoptados hijos en el término de lo que hoy significa adopción. Otro día lo volveré a explicar. Nosotros somos nacidos hijos. ¿Cómo es que el Padre nos engendró? La palabra engendrar ahí es una palabra griega que es progenos, de donde viene la expresión progenitor, ¿sí? O padre. Progenos tiene en el medio la expresión gen. Gen como naturaleza o esencia, ¿sí? Cuando Jesús se decía hijo de Dios, los judíos, los hebreos, entendían exactamente qué era lo que Jesús estaba diciendo. El que comparte la esencia y naturaleza con Dios. Porque dice, este se dice hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Hijo no es algo inferior, hijo es aquel que porta la esencia, la naturaleza. Hoy lo podemos decir así, el ADN, la genética, el gen. Hoy el gen de Dios fue impartida al espíritu del hombre y despertamos a esta verdad a través de la fe en Jesucristo, pasando de tener una conciencia dormida a tener una conciencia activa, ¿sí? A tener una posibilidad de ordenar el alma a estas verdades esenciales. Hoy comparto la naturaleza de Dios. Hoy la naturaleza de Dios está en mi interior y en tu interior. Estoy viendo por acá. Bienvenida Rosa, bienvenida Gladimar. Bendiciones para ustedes, un gusto verlos en el canal. Entonces, decíamos, espiritual tiene que ver con lo esencial, con la vida interior, con la construcción colectiva que es Cristo en la vida de mis hermanos, y tiene que ver con lo esencial, con lo profundo. Bienvenida Blanca. Con lo profundo. Hoy el pensamiento gobernante en la iglesia en general es un paradigma de presencia. Pero nosotros necesitamos migrar, mutar, cambiar a un paradigma de esencia. El paradigma de presencia era la máxima posibilidad que tenían los hebreos de entender y conocer a Dios bajo aquellos pactos. Pero hoy nosotros tenemos la posibilidad de comprender y conocer a Dios desde nuestro interior. No por un paradigma de presencia, aunque digamos que la presencia de Dios está en nosotros, porque, por ejemplo, Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Pero el paradigma de presencia plantea a Dios como algo separado del hombre, cuando esencia o esencialidad es superior, porque hace alusión a lo que Jesús ya decía en Juan capítulo 17, que sean uno, Señor, como vos y yo somos uno. Hay una indivisibilidad, como lo había entre Jesús y su Padre, entre el Cristo en los días de su carne, ¿sí? En la vida de Jesús, y el Padre. Una indivisibilidad, donde empezaba uno y seguía el otro, diciendo uno de sus discípulos, solo muéstranos al Padre y te creeremos. Y le dice, mi hermano, tanto tiempo estuve con vosotros y todavía no me conocéis, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi hermano, que un día nosotros tengamos la capacidad de decir, a través de nuestro carácter y de nuestras acciones,
quien nos ve, está viendo a nuestro Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos fusionados en Él, término que expliqué muchas veces y que es necesario seguir explicando, pero no lo voy a hacer ahora. Fuimos fusionados en Él, fuimos hechos uno en el uno, ¿sí? Entonces, espiritual es la vida crística como esencia o naturaleza que se abre paso en nosotros. ¿Nosotros por qué podemos dar frutos espirituales? No porque nos esforcemos, no porque también hay un esfuerzo. Pablo le decía a Timoteo, su hijo en la fe, su hijo del espíritu, su hijo del corazón en la fe, le decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, ¿no? Segunda de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo podemos esforzarnos si es una gracia? Claro, porque a lo que sabemos y entendemos que es una verdad del Espíritu le tenemos que poner toda la energía, todo el tiempo, todo el recurso, todo para que produzca el fruto de manifestación. ¿Pero por qué es posible? ¿Porque le ponemos energía? ¿Porque le ponemos esfuerzo? No, es posible por una naturaleza que hay en nosotros. Decirle a tu hermano que tenés cerca, si tenés a alguien, estás mirando con alguien, Cristo se te empieza a notar. Hay olor a Cristo acá, Cristo se te empieza a notar. Cuando yo lo veo sería que cuando hablas realmente... Más fuerte, Dani. El esfuerzo, realmente cuando yo pongo lo que Cristo tengo en mí, a mi hermano, y nos esforzamos uno a otro, y vivimos esa verdad realmente, y creemos en Dios realmente, y nuestra fe estamos puestos en Cristo Jesús, sí, realmente. Y es todo un trabajo de, hoy se usa en otros círculos esta expresión, de reingeniería personal, biológica, espiritual, porque es un trabajo de meditación en aquellas cosas que tienen que ser movidas en nuestra vida, ¿sí? Como referencia de la persona de Cristo Jesús, ¿sí? Lo que conocemos de Él y lo que el Espíritu de Dios nos revela de su persona, y llevar nuestra vida a la imagen de Él. Hay pensamientos que hay que resignificar, hay instrucciones que hemos recibido, experiencias que hemos vivido, que terminan siendo un limitante para poder expresar a Cristo a cabalidad, en completitud, en plenitud, ¿sí? Como el Hijo perfecto, ¿sí? En el que somos. Pero expresarlo, no de boca solamente, expresarlo en acciones, de tal manera que el Cristo del que estás hecho se te salga de los poros. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados y la naturaleza de Dios fue puesta en nosotros, como dijimos. El ADN, la genética del Padre, la genética de Dios fue puesta en nuestro espíritu, ¿sí? Bien. Hoy estamos para meternos en el texto de Colosenses. No pudimos, explicando todas estas cosas con pelos y señales, o sea, como se dice, con muchos detalles. Ahí en el video que dice Introducción a Colosenses, video promocional que está en el canal de YouTube, ahí explicamos todos estos detalles, digamos, de qué queremos decir nosotros con vida espiritual. En principio, vida interior, luego vida asociativa, entre los hermanos, donde el amor es el vínculo, Cristo y el amor, la comunión en el Espíritu es el vínculo. Perdón. Y por último, el énfasis en la esencia. ¿Qué es esencia? Lo que alguien es, lo que uno es. Por eso, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, obispo, diácono, anciano, presbítero, sacerdote, son todos términos, son reales, pero básicamente no hay uno superior que este. Hijo. Soy hijo, estoy en el Hijo y no soy un hijito chiquito. Soy hijo como Él es hijo. Como Jesús fue para el Padre, soy hijo.
como el Cristo que resucitó como primogénito, soy hijo. Y de hecho somos una nación de primogénitos, vea el estudio de Hebreos 12. Somos una nación de primogénitos. Bien. Entonces la verdadera espiritualidad es aquella naturaleza que nos hace expresar, y acá venimos con un término nuevo, el reino. Diga conmigo reino. Reino es una expresión muy trillada, muy dicha, muy expresada hoy por cualquier círculo, y está bien que sea así, pero nosotros tenemos que significar, darle un significado a la palabra, a la expresión reino, para que podamos hablar todo lo mismo. Porque le mandamos reino, por ejemplo, se habla de reino en lugares donde se vive como un feudo, no como un reino, o sea, como una parcela de posesión y explotación de un hombre. ¿Entiende? No. Lo que hoy llamamos iglesias, que en realidad son congregaciones, porque iglesia, ¿cuántas iglesias hay, hermano? Una sola. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Una sola. Cuando hablamos de congregaciones, hay una vasta idea de lo que es el reino, una vasta, muy amplia y difusa idea de lo que es el reino. Nosotros vamos a consolidar algunas expresiones. Por ejemplo, cuando se habla del reino de Dios, ¿de qué se habla? Cuando Jesús, vamos a arrancar por Jesús, cuando Jesús, podríamos arrancar antes, porque el reino era la propuesta de Dios a Israel, primeramente. Arrancamos por la propuesta de Dios a Israel, una nación teocrática. Cuando Israel comienza a tener rey, había un profeta, o como lo llama el libro de Samuel, un vidente en Israel, ¿sí? Samuel, quien Dios había escogido desde el vientre de su madre, ¿sí? Y de niño había sido formado en la casa del sumo sacerdote, Elí, ¿sí? Y que le fue a Elí en lugar de hijo, pero Elí nunca vio con ojos espirituales aquello. Y Samuel fue llamado desde niño, y había profeta en Israel, y la nación de Israel le pide al profeta, al hombre referencial de Dios, al sacerdote de Dios en aquel tiempo, danos un rey, y la expresión es, porque queremos ser como todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era la distinción de Israel? La asignación de Israel, ser un pueblo escogido, que significa separado, puesto aparte, ¿sí? Pero ellos no querían esa asignación. Ellos ¿cómo querían? Ser como todas las naciones de la tierra. Entonces, ellos rechazan, y Samuel se enoja mucho, se enoja y tiene una rabieta a causa de esa postura de Israel, y Dios lo reta, lo reprende, le dice: Samuel, dales un rey. Pero mirá que va a pasar esto, y se le anticipa a Israel, a la gente de Israel, a los nobles, le dice qué es lo que iba a hacer ese rey. Dales un rey. Y no estés así mal, porque no te han rechazado a vos, sino a mí me han rechazado. Habían rechazado a Dios, que se les había revelado, los había liberado, se les había dado a conocer. Habían rechazado a Dios como rey. Por lo tanto, el planteo para la nación de Israel de parte de Dios, la asignación, el propósito para aquel tiempo era una nación teocrática, donde Dios sea su rey, ¿sí? Pero ellos quisieron ser como todas las naciones de la tierra. Bueno, y ahí viene Saúl, ahí viene David, ahí viene Salomón, ahí vienen todos los que siguieron. ¿Puedo opinar algo? Por supuesto. Porque congregación es un puñado de gente y iglesia es global.
es para todos, se manifiesta. Totalmente. Porque un puñado de congregación, yo lo que yo veo es que congregación es un puñado de gente y Cristo es global, se manifestó a todo el mundo. A todo el mundo. Para él realmente él es todo realmente, llenó el universo en todo, él es el todo en todo y lo llena en todo. Dios es el todo en todos. Perfecto, Dani, perfecto. Bien, seguimos. Estábamos con Samuel. Habían rechazado a Dios, la propuesta del gobierno, porque el reino es gobierno. El gobierno de Dios, ¿sí? O de la administración de Dios para ese tiempo sobre las vidas, sobre las personas. Esto es reino, pero reino también tiene que ver con algo que viene, no es un lugar a donde vamos. Vamos a desterrar algunos mitos del reino. El reino de Dios no es un lugar a donde nosotros vayamos. No vamos a un reino. Nosotros estamos en el reino, y hoy lo vamos a ver en Colosenses a eso. Tampoco nosotros vamos a establecer en la tierra un reino. Pero de esto hablo después. Nosotros no vamos a un reino. El reino es un reino presente, no es un reino futuro. No es un lugar, no es que vamos al reino cuando morimos acá o que el reino vendrá en un tiempo futuro cuando un Jesús misticista retorne a la tierra. No, ninguna de estas cosas son verdad, ¿sí? Son paradigmas inventados para retener a las personas en dependencia. Cuando el Hijo nos llamó a libertad, no a dependencia. Dependencia es igual a esclavitud o a inmadurez. El Hijo nos llamó a libertad, a completitud. Bueno, pero no es algo futuro, es algo presente. El reino es hoy y ahora, no es algo a donde nosotros vamos, es algo que viene sobre nosotros. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse, ¿sí? Cambien de mentalidad, metanoia, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que se había acercado el reino? Geográficamente, Él era el rey, porque recuerden los títulos ofensivos en la cruz del Calvario, este es el rey de los judíos en 4 idiomas diferentes. Él era el rey, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Una semana antes, 8 días antes, una semana después estaba colgado con el cartel, este es el rey de los judíos, y estaba crucificado. Él es el rey, pero no solamente Jesús era el rey manifestado en carne, sino que Él era el reino se había acercado, porque todos los principios de funcionalidad del reino de Dios para los hombres, todos los principios de administración de Dios para los hombres, para aquel tiempo y aquel momento se habían cumplido en Jesús. Entonces Jesús era el rey y el reino, geográficamente el reino estaba en Él, ¿sí? De cuando alguien se acercaba a Jesús, se acercaba al reino. Otro problema que tenemos en las iglesias es cuando decimos que nosotros vamos a establecer el reino. Nosotros podemos manifestar el reino. Recuérdense que Cristo hoy resucita como Cristo hoy es el rey. ¿Y qué más es? El reino, ambas cosas. El rey y el reino. Estar en Cristo es estar en el reino. Estar en el reino es estar en Cristo. Hoy el reino presente, el reino eterno manifestado hoy, es Cristo. Es Cristo. ¿En qué estás vos? En Cristo. Bueno, estar en Cristo es estar en Él, en el reino. De manera activa, presente, de manera consciente. Bien. Entonces, ¿por qué yo digo el reino? Nosotros no hacemos nada para establecer el reino. No podemos. Nosotros podemos manifestar el reino, que es nada más ni nada menos. Y esto es la resignificación profunda para nosotros.
nada más ni nada menos que la vida del Rey en nosotros. ¿Qué es el reino hoy? Cristo, la vida del Rey en y a través de nosotros. Ese es el reino. Porque si no es como si nosotros decimos que establecemos el reino, lo hacemos nuestra obra, pero la obra lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Totalmente. ¿Dónde fue establecido el reino? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección hizo legal, o sea, estableció para siempre el reino de Dios como el marco espiritual gobernante, imperante. Hay un texto en Isaías, yo no me acuerdo si es 9:6. Isaías 9:6, a ver. Hijo nos es nacido, un niño nos es dado, ¿sí? Y lo dilatado de su paz y de su imperio, marque la expresión imperio, no tendrán límites. El reino de Dios hoy es ilimitado, no tiene frontera, no hay frontera para el reino de Dios. El reino de Dios fue establecido, y nosotros no establecemos, nosotros manifestamos, fue establecido en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. ¿Sí? Por eso le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el Cristo, se doble toda rodilla. Por eso, cuando hoy activamos por la fe en la persona de Cristo nuestra conciencia que estaba dormida, muerta, dormida, hay un traslado del que nos habla Colosenses en el texto que vamos a estudiar hoy. Hay un traslado de un reino de oscuridad y de tinieblas a un reino de luz. A un reino de luz. Nosotros no establecemos nada, hermano. Nosotros manifestamos el reino. Por eso es importante afirmar estos conocimientos. ¿Para qué afirmar estos conocimientos? Siendo consciente, mi hermano, que si el Espíritu de Dios no es el que te revela estas cosas, nosotros podemos estar horas hablando de estas maravillas, de estos secretos, del mou de Dios, del secreto de Dios, trayendo revelación a las vidas, pero si no es el Espíritu de Dios el que corre el velo, estamos es como el Espíritu Santo complicados. se te encarna en vos. Ahí cuando la revelación es la encarnación. Nosotros somos una encarnación La otra persona tiene que despertar esa encarnación del Cristo presente. Pero bueno, esto es re profundo. Vamos. Cómo disfruto compartir con ustedes esto. Ustedes no se dan una idea. En las iglesias se dice que bendecimos y financieramente a aquellos que nos ministran y nos edifican. Sinceramente yo me siento tan exultante ministrando estas cosas que debiera yo sembrar en ustedes. Es lo que me deja a mí. Siento que haciendo esto que Dios pone en mi corazón, cumplo todo propósito de Dios. Por eso les pido, en el nombre de Cristo, nos ayuden, me ayuden a difundir estas cosas. Y sean ustedes un agente multiplicador, añadiéndole lo que el Espíritu de Dios le va a dar a cada uno de ustedes. ¿Sí? Es como dice la expresión de bendecirte, es una cosa, pero la unción es otra cosa, es la manifestación de Cristo. Mirá, sí, totalmente. Mirá, Dani, el principio de Abraham se cumple no solo en Abraham. Te bendeciré a los que te bendicen. Cuando vos edificás una vida, como vos me contás, que sembrás estas cosas en personas y demás, ya el resultado es un tema de Dios, no es un tema tuyo. Cuando vos sembrás en la vida de las personas, vos estás cumpliendo propósito y asignación de Dios en vos. Así que es lo que Dios nos mandó a hacer.
Seguimos. Entonces, hoy vamos a ver que la verdadera espiritualidad es aquella naturaleza que nos hace expresar el reino de Dios. Esto es la vida del Rey a través de nosotros. Entonces, ¿cómo definimos como último peldaño de la construcción que hemos hecho? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el reino? La vida del Rey a través de nosotros. Y hay tres verdades de la vida del reino. La primera de ellas, que vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Antes de enunciar la primera, vamos a leer el texto. Dice así: por lo cual, verso 9, capítulo 1 de Colosenses, verso 9, disculpen, no lo mencioné. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y preste atención, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta acá el texto de hoy, para ver tres verdades de ese reino enunciado en el texto 14. El reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Perdón, ¿quién estableció el reino? ¿Cristo? ¿Dónde? En la cruz del Calvario, en su pasión, en su muerte y resurrección. No vemos la cruz como un hecho aislado, vemos la cruz y la resurrección, siempre en un conjunto, ¿sí? Eso para nosotros es el Evangelio eterno, ¿ok? Bien, Moisés dice, hace un comentario hoy, retener a personas en dependencia. Básicamente ese es el objetivo, la razón de ser del paradigma religioso, del paradigma de presencia. Nos enseñan, vos tenés que estar en un lugar determinado para cuando alguien manifieste, a través de ese alguien se manifieste la presencia de Dios en un ambiente, una aberración de dependencia. Pero a eso le llamamos el paradigma de presencia. Hoy ese pensamiento es un pensamiento gobernante, tristemente, en la iglesia global. También Moisés escribe, el reino fue establecido en la cruz, sí, con esta salvedad. Es la cruz, que no es un hecho aislado, sino es el conjunto con la resurrección de Cristo, lo que llamamos la pasión, ¿sí? Es su muerte, sepultura y resurrección, el evangelio que Pablo enuncia en 1 Corintios 15:3, ¿sí? Bien. Entonces, tres verdades de la vida del reino que podemos extraer de estos pocos versículos de Colosenses. En primer lugar, primera verdad, el reino es interno. El reino es interno. ¿Dónde está el reino de Dios? No busquemos el reino de Dios en una nación, en un país, busquémoslo ¿dónde? Adentro nuestro, donde está el Rey, porque dijimos que Cristo es el Rey y el reino. Estar en Cristo es estar en el reino, estar en el reino es estar en Cristo. Bien. Verso 9 dice, por lo cual nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar. Y de nuevo la oración como un detonante, impulsador de una meditación que nos lleva a contemplar a Cristo en nosotros, a contemplar nuestra vida en la relación con Él, ¿sí?
Dice, no cesamos de orar. Recuerden que la oración enseñada por el Maestro es: entren a su habitación y cerrada la puerta. La puerta de la habitación no es una puerta de madera, ni de aluminio, ni de ningún otro material. La puerta de la habitación, de la morada, es esta. Es nuestro interior, cerrada la puerta. Y cuando Jesús enseña en Mateo 6, la expresión ahí, habitación, no es pieza, no es dormitorio. Usted ore donde quiera, pero básicamente es depósito. La expresión ahí es depósito, depósito, depósito. Era el lugar donde los hebreos guardaban sus tesoros, sus cosas más valiosas, su depósito. ¿Dónde está tu depósito? Sin duda está en tu interior. Lo mejor tuyo está en tu interior. Tus recuerdos, tus cosas valiosas, ¿dónde están? No están ni en el banco, ni en títulos de propiedades. ¿Dónde están? En tu interior. ¿Sí? Entonces, el reino es una cuestión interna y orar nos ayuda a procesar, a desarrollar la conciencia de esa internalidad que es el rey y el reino en nosotros. Dice, y de pedir que seáis llenos del... Observen estos tesoros de Dios. ¿De qué? ¿Llenos de qué? Pleró, completos, llenos. De donde viene la expresión pleroma, que es plenitud. Acá usa la expresión lleno, es pleró en griego, que significa completo. Para que seáis completos, ¿en qué? Conocimiento de su voluntad. Cuando hablamos de reino y hablamos de gobierno, decimos nosotros que también reino es la forma de administración de Dios. Son personas poniéndose voluntariamente bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Hoy la forma de administración de Dios es la que el Espíritu te va revelando en la persona de Cristo. Esa es la forma. Gracia plena para el hombre. ¿Sí? Gracia plena para el hombre hoy. Tiene que ver con la manifestación del carácter del Cristo, pero de esto vamos a hablar cuando hablemos de fruto, un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es el reino? El reino es un reino interno. La oración nos ayuda a centralizarnos y desarrollar ese pensamiento. También dice que existen estos tesoros, conocimiento de su voluntad. La expresión conocimiento hace alusión no a un saber, sino a un conocer. Conocer, en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, es una expresión que es la expresión hada, que era usada por los hebreos cuando un esposo y una esposa tenían intimidad, por ejemplo, era uno de los usos que se daba. Por eso, en Mateo, que es el más hebreo de los evangelios, digamos, inclusive los textos originales, algunos en arameo, que era el vocabulario normal de los tiempos de Jesús. Dice, creo que es capítulo 1, verso 29, que José no la conoció a María hasta que hubo dado a luz a su primer hijo, haciendo alusión al nacimiento virginal de Jesús. No la conoció, usando la expresión conocer como ese conocimiento que hacían alusión los hebreos, la intimidad entre los esposos, el acto sexual. Entonces no hubo sexualidad, no hubo intimidad bien entre ellos. No la conoció hasta que, y esa expresión conocer entonces tiene que ver con un conocimiento experimental, una experiencia. Recuerden que Jesús habló acerca de lo que era la vida eterna, y él dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces el conocimiento, que te conozcan, ginosco la expresión. Y habla de un conocimiento no de saber, sino un conocimiento empírico, un conocimiento experimental, una experiencia profunda. Tengamos experiencias profundas con la voluntad de Dios. Y hoy la voluntad de Dios tiene un norte, y ese norte es la persona de Cristo, y es lo que en la Biblia lo define, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 29, como el propósito eterno, que es el portar la imagen, el carácter, ahí la expresión imagen, carácter, en griego, carácter de Cristo, el carácter de Cristo, el manifestar el carácter de Cristo. Ahora, luego Colosenses usa la expresión imagen en otra palabra griega, pero lo vamos a estudiar la semana que viene. La semana que viene, 10:30 de la mañana, vamos a empezar a transmitir. La clase es extraordinaria. Hay 7 títulos del Cristo presente que va a ser para alquilar balcones, extraordinario. No se lo pierdan al estudio de la semana que viene. Bien, entonces, conocimiento de su voluntad, primer tesoro. Segundo tesoro que hay en nuestro interior, ¿sí? Porque el reino es un reino interno. No busquemos el reino afuera de nosotros. Segundo tesoro del reino, en toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación sofía. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación del conocimiento, la aplicación de la ciencia, la aplicación de la teoría, la aplicación de lo que sabes de Dios. ¿Sabes que no crecemos en función de lo que intelectualmente sabemos, sino crecemos en función de lo que ponemos por práctica en nuestra vida? De lo que sabes, pones por práctica. Entonces, practicar las verdades del Espíritu te lleva a vos al desarrollo de la vida de Cristo en y a través tuyo, y así al cumplimiento del propósito eterno en tu vida. En toda sabiduría, y ahora inteligencia espiritual. Decirle al que tenés al lado, sos alguien inteligente. ¿Cuándo? Cuando aplicás lo que conoces de Cristo, lo que el Espíritu de Dios te revela de Cristo. Sos un agente de manifestación de la vida del Rey en la tierra, que es el propósito para todo hombre. Entonces, el reino es un reino interno. Primera verdad del reino del pasaje. Segunda verdad, lo tenemos en los 2 textos que siguen, versos 10 y 11. Está bien que el reino es una verdad interna, pero la segunda verdad es que el reino se externaliza. Como decimos nosotros en la expresión epifaneia de la Biblia, se manifiesta, se externaliza, se manifiesta. La naturaleza crística, la naturaleza de Cristo en vos, la naturaleza divina en vos, se manifiesta, se va a dejar ver, se externaliza. ¿Y cómo se externaliza? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. No confundamos el andar como es digno de Dios con el paradigma religioso que se enseña en muchas iglesias
de decir, hay que cuidar el testimonio, mi hermano. Usted no cuide nada. Oh, ¿qué está diciendo? Hereje. Bueno, otra vez me lo pueden decir. Usted no cuide nada. Nosotros no somos personas que tenemos que cuidar un testimonio. Nosotros somos personas que tenemos que caminar un camino. Cristo es un camino. Mi hermano, Jesús no cuidó su testimonio. Cuando estuvo en Jericó, ¿a la casa de quién fue? Te digo que vos y yo hubiéramos ido con una mentalidad formada en un poco de religiosidad, capaz que sea el último lugar que hubiéramos ido. ¿A la casa de quién? ¿Cómo se llamaba cuando Jesús estuvo en Jericó? Lucas 19. ¿Alguien se acuerda? Saqueo. ¿No? ¿Y quién era Saqueo? Lo peor que había en la ciudad de Jericó era. Un cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos, mala vida, todo, ladrón, saqueador, sí. Todo esto era Saqueo. Y Jesús lo mira y le dice, Saqueo, prepárate porque hoy voy a ir a tu casa. ¿Estaba cuidando el testimonio Jesús? No. Cuando la mujer sirofenicia se acerca, les hago preguntas porque después están todos estos paradigmas, viste, que cuando la mujer sirofenicia se acerca a Jesús y le dice, tengo a mi hija atormentada, di la palabra y ella sanará. Y Jesús, ¿qué le dice? Mujer, a los perros no se le da la comida de los hijos. ¿Estaba cuidando el testimonio Jesús? ¿Qué le estaba diciendo a esa mujer sirofenicia? Se paró de una postura judía, ¿no? Hebrea. ¿Y qué dijo? Ustedes los gentiles son perros para nosotros. A ustedes no. Y la mujer, por eso es más grande el amor. ¿Y la mujer qué le dijo? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, este Dios de amor, ese intrínseco que habitaba en ese corazón hebreo, le dice, mujer, grande es tu fe, como vos dijiste fue hecho, y la niña fue sana en aquella hora. ¿Sí? ¿Estaba cuidando el testimonio Jesús? No. Cuando él iba de Galilea a Jerusalén o de Jerusalén a Galilea, y según el relato de Juan capítulo 4, y termino con esto, Juan capítulo 4, le era necesario pasar por Samaria. Y los discípulos se van a buscar de comer, estaba en el pozo de Siquem ahí, y los discípulos se van a buscar de comer. Cuando los discípulos regresan, lo ven hablando con una mujer, y un maestro de Israel no iba a hablar con una mujer en público. Tampoco, no solo no iba a hablar con una mujer en público, sino que peor si era samaritana. Porque judíos, como dice el texto, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, ¿estaba cuidando el testimonio Jesús? No. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba siendo quien era. Hermano, vos y yo no tenemos que cuidar el testimonio, nosotros tenemos que ser quien somos. ¿Y quién somos? Nosotros somos en Cristo. ¿Qué somos? Hijos. Dale, Dani. Porque ahí realmente cuando vos cuidás el testimonio, no dejás que te ayude realmente la otra persona. La expresión cuidar el testimonio, para muchos, terminó siendo la matriz de la hipocresía, que es el pensamiento gobernante en la religión. ¿Por qué? Porque esconder las miserias y solamente manifestar las bondades de uno, ¿sí? Parece el mundo de ficción que se vive en las redes sociales, ¿no? Se muestra toda la felicidad, ¿no? Pero no se muestra el llanto, el quebranto, los errores, las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Imagínate ¿Sí? vos suponer. ¿Y qué es eso hipocresía? Sí, Dani. Imagínate vos suponer, Jesús no tiene problema para hablar con una gente
que roba al público. Sería, no tiene problema, nosotros no tenemos problema, sería porque nosotros sería cosas, pero la otra persona sería, ¿para qué te vas a juntar con esa persona? ¿Por qué vas a estar hablando con ese que se droga? Que Dice un muy buen amigo mío, la iglesia hoy se pone en una postura de criticar gobiernos, pero si la iglesia hoy estaría haciendo la tarea de Cristo, estaría hablando con los gobernantes, no criticar al gobierno. Hablando como habló Jesús con Pilatos en Juan 18. Hablando con el mundo empresarial como habló Jesús con Zaqueo en Lucas 19. Hablando con la gente de mala vida como habló Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. ¿Por qué? Porque Jesús seguía promocionando su reino de amor, y tocando a estas personas que eran puertas en la sociedad, para que a través de ella ingresaran al reino de Dios, a Él, un montón de personas. Dice que en Juan 4, una multitud de samaritanos venían hacia Jesús por el testimonio de la mujer. De la mujer, he encontrado al Cristo. ¿No será este el Cristo? Me ha dicho todo lo que he vivido. Y dice Jesús, alzad los ojos que los campos están blancos para la siega. Eran los turbantes blancos de los samaritanos. No era el trigo maduro en el campo. El mismo Pilatos buscaba ocasión para liberarle después de tener la conversación acerca de lo que era la verdad, y no lo encontró. Y Zaqueo, yo me imagino que cuando él dijo, lo que robé lo devuelvo cuadruplicado, en la casa de Zaqueo, y una parte de mis bienes doy a los pobres, en la casa de Zaqueo al otro día en Jericó, cuando la gente común se enteró, había una fila larga cobrando, como dice un amigo mío, cobrando lo que él había robado, y una fila de pobres recibiendo lo que él estaba regalando. Entonces estas puertas son puertas para que personas despierten a la conciencia de Cristo. Cada persona es una puerta, pero seguimos, nos estamos yendo del tema. Entonces, el reino se externaliza. Tenemos que ir terminando. ¿Y cómo se externaliza? Dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. La expresión fruto es muy importante en toda buena obra. Que lo que mueven a tus buenas acciones no sea ganar el favor de nada ni de nadie, sino simplemente cumplir con el propósito del quién sos en el Espíritu. Y manifestar esa verdad de quién sos en el Espíritu. Soy el Hijo, con el carácter del Hijo. ¿Me entienden? Para muchas personas en necesidad, vos sos lo que de Cristo se puede ver, por la medida de Cristo que hay en vos. Vos sos lo que de Cristo se puede ver. ¿Qué está haciendo Cristo hoy en la tierra? Cristo está, entre otras cosas que tienen que ver con el desarrollo del ser humano. Cristo está abrazando al necesitado, Cristo está supliendo necesidades, Cristo está bendiciendo a las personas, Cristo está edificando su reino, Cristo está, ¿cuándo? Cuando vos das una palabra, das un abrazo, cuando vos en el lugar de estás edificando una vida, tocando una vida. ¿Sabes la cantidad de personas que están pasando una experiencia que necesitan de vos? Pero también Cristo está dando dirección a gobiernos, empresas, a lo más alto de la sociedad. Cristo está en todo y en todos. ¿Está claro? A ciencia. Seguimos. Creciendo en el conocimiento, fruto. Entonces, ¿qué es fruto?
Fruto es la manifestación del Cristo en el que somos y existimos. Eso es fruto. Fruto no es, como nos han dicho en las congregaciones, traer una persona, traer una familia. Está bien, entiendo lo que quiere decir. Excelente, está bien. Es necesario un nivel de fortalecimiento de lo institucional, de la forma, porque todo espíritu necesita un cuerpo, o sea, todo espíritu necesita una forma física para expresarse, y ahí es donde entra el valor de lo institucional. Pero lo institucional debe estar al servicio del espíritu y no al revés. La institución no puede estar al servicio de la institución, sino al servicio de la vida del espíritu. ¿Sí? Eso es la vida de la iglesia hoy. ¿Sí? Una forma tiene que existir, porque todo lo del espíritu necesita un cuerpo para manifestarse en el plano físico y material. ¿Sí? Por eso esto que hacemos de intentar desarrollarnos sin reconocer las fronteras y los límites físicos, es decir, una congregación a nivel local, sino desarrollarnos más allá, a través de vínculos asociativos, comunión real con otras personas, ¿sí? Para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto básicamente es la manifestación del carácter de Cristo en y a través de tu vida. Eso es fruto. Eso que en Juan 15, bajo la explicación de la metáfora de la vid, Jesús 11 veces menciona la expresión fruto ahí. Jesús quiere dar a conocer, porque separado de mí nada podéis hacer. No es que no podemos hacer, que estamos inactivos, podemos estar llenos de actividad sin producir el fruto del reino. Podemos producir mucho fruto religioso, podemos producir edificios, instituciones, cosas, pero el fruto que no podremos producir si no estamos unidos a la savia de la vid, a la naturaleza de la vid, el fruto que no podemos producir es el fruto del carácter de Cristo. Es lo que no se puede fingir. Acerca del testimonio, algo que no dije es, cuando hablé de no cuidar el testimonio, ¿qué pasó con Jesús? ¿Jesús gozaba de buen o mal testimonio entre su pueblo? Jesús gozaba de buen testimonio para algunos y de muy malo para otros. Cuando la multitud gritaba crucifíquelo, crucifíquelo, era porque habían creído la versión que había salido del templo de que Jesús era un blasfemo. ¿Se entienden? Si no, no hubieran dicho crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y cuántos estaban con Jesús en la cruz del Calvario? 3. ¿Qué 3 eran? Juan, llevado a los empujones por María, la madre de Jesús, y María Magdalena. ¿Sí? Los 3 de él que estaban al pie de la cruz, de las multitudes que había ministrado, eran solo estos. ¿Que gozaba de buen o mal testimonio? Entonces, hermano, si de él dijeron, mintiendo, Pedro remarca, mintiendo, sean bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿sí? Mintiendo. Si de él la sociedad hizo esto, cuando vos te pongas en el rol de él, ¿qué van a decir? Cosas semejantes, hermano. Pero vos sos sólido. ¿Cuándo sos sólido? Cuando manifestás el carácter de Cristo. ¿Está? Entonces, fruto es nada más ni nada menos que el carácter de Cristo en nosotros. El reino se externaliza de esta manera. El reino, que es la vida del rey en y a través de nosotros, se externaliza. Y el último principio está en el verso 12 al 14. Vamos a leerlo. Dice, con gozo, dando gracias
al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, subraya ahí, de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Del 12 al 14, ahí lo que tenemos es que el reino es la expresión de la vida del Rey a través de nosotros. ¿Cómo? Para quienes leían a Pablo en aquel momento era una herencia, algo que ellos esperaban, y que el Espíritu Santo era un anticipo. ¿Sí? Para nosotros ya es nuestra posición presente. Ellos esperaban todavía, era un tiempo de transición, donde todavía el templo y la ciudad de Jerusalén existían. En el año 70 fueron removidos. Algunos años después, 6 años después, 7 años después, que Pablo escribe esta carta, con él ya muerto, ¿sí? Habiendo sido ejecutado en Roma, decapitado, ¿sí? Jerusalén y el templo son removidos, cumpliendo así las profecías de Mateo 23 y de Lucas capítulo 21. Entonces, lo que era herencia para ellos, para nosotros es una realidad presente, ¿sí? La herencia de los santos en luz, para nosotros es una realidad presente. ¿Cuál es esa realidad presente? Que el reino de Dios es un reino de luz. Y el otro reino, el antagónico, el ilegal sobre la tierra hoy, ¿cómo se llama? Reino de las tinieblas. Porque hoy la oscuridad, la falta de revelación, la falta de luz, ¿sí? La falta de entendimiento espiritual, la falta de conocimiento de Dios, la falta de Cristo como la tecnología para el desarrollo del hombre, tecnología espiritual, valga la conjunción de términos raros. Cristo hoy es tecnología espiritual para el desarrollo del hombre. Bien, la ausencia de aquello es oscuridad. La religión es oscuridad. Todo paradigma que limite a que el hombre pueda desarrollar la vida de Cristo en él, o sea, el reino de Dios, es oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de luz. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Entregar luz. Seamos luz para los que viven todavía en oscuridad a causa que no se les reveló el que es la luz. El que es la luz, que es Cristo Jesús, que es Cristo en ellos, Cristo en nosotros. Entonces el reino es la expresión de la vida del Rey en nosotros. Si el reino es un reino de luz, ¿quién es luz? Cristo es luz. Y la luz verdadera venía a este mundo. Y las tinieblas no permanecieron en sí. No prevalecieron sobre ella. Porque se aprendió todo. Así de simple. Las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Cristo es la luz del mundo. Y ahí habla de la manifestación del reino, que se manifestó realmente en todo, para todo global, realmente. Él se manifestó en todo realmente, creo que así se... Entonces, andamos en luz, andamos en el Espíritu, andamos en Él, somos luz para los que andan en oscuridad. Hermano, el reino es la expresión de la vida del Rey a través de nosotros. Entonces el reino es un reino interno, el reino de Dios se externaliza y el reino es la vida del Rey a través de nosotros, esa luz que es la persona de Cristo. Esto es lo que vimos en Colosenses hoy. La semana que viene vamos a ver ahí el texto siguiente, que es extraordinario, uno de los más lindos del libro de Colosenses para mi gusto. Vamos a ver ahí que el fundamento de la vida crística
es la esencia del Cristo eterno. ¿Y quién es el Cristo eterno? Eso vamos a ver, cómo lo presenta Pablo allí. Mis hermanos, los bendigo. Veo que Marcelo estuvo en el último tramo, ahí veo la imagen de Juan Marcos. Te bendigo, mi hermano. Hoy vamos a vivir una fiesta de amor acá en ICB. Lo veo a Juan. Y en el cierre, antes que oremos, les pido a mis hermanos que se puedan suscribir al canal de YouTube nuevo. Tiene un par de videos nada más subidos por ahora. Vamos a subir 2 por semana porque así nos aconsejaron que lo hagamos. Y podamos, ¿qué pretendemos con el canal de YouTube que se llama Cristo a Full Comunidad Global? Justamente eliminar el concepto de distancia, ¿sí? Y comenzar a encontrarnos en ese lugar a partir de el primer fin de semana de enero del año que viene, ¿sí? Próximo. Vamos a estar transmitiendo los vivos a través de YouTube. Así que por favor, hermanos, suscríbanse y ayúdennos a difundir. Vamos a tener sorpresas, aparte de los contenidos habituales del Aula ICB, ahí en gratas sorpresas para ayudarnos, herramientas para ayudarnos a desarrollar la vida de Cristo hoy, el reino de Dios en y a través de nosotros. Los bendigo, suscríbanse al canal. Ayúdennos a difundirlo entre sus relaciones, que les interesa esta perspectiva de desarrollo espiritual. Bueno, tuve una interrupción ahí, nos estamos viendo, nos vemos la semana que viene a través del Face todavía, el próximo domingo desde las 10:30 de la mañana. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro esta mañana, bendiciendo, Señor, la vida y las semillas que fueron sembradas en forma de palabra, tu simiente, Señor, en el corazón de las personas, Señor, para que produzca el fruto de la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.